Durante generaciones hemos escudriñado la oscuridad, buscando significado, orígenes, alguna señal de que el universo es más que una fría extensión de polvo y silencio. Construimos instrumentos para superar nuestros límites, para descorrer el velo de la creación misma. La Voyager llevó nuestros susurros al vacío. El Hubble reveló la profunda historia del tiempo. Y ahora el telescopio espacial James Webb, nuestro ojo más potente hasta la fecha, ha presenciado algo que no debería existir, algo que podría estar vivo. Al principio, los astrónomos lo descartaron como una falla en los datos, un breve destello en el campo profundo, una leve perturbación en el límite de lo que podemos observar. Pero no era ruido, no era aleatorio, latía con ritmo, constante y deliberado, como un latido, como una señal que llama. Le dieron un nombre simple: Trestremet, Atlas, el tercer objeto interestelar jamás observado pasando por nuestro sistema solar. Pero las etiquetas pierden su significado cuando lo que se ve desafía los fundamentos de la realidad misma. Este objeto no se comportaba como un fragmento de roca ni como un cometa errante. Se comportaba como si estuviera consciente. Cuando el Webb enfocó sus sensores infrarrojos en Trestremet Atlas, los resultados no tenían sentido. La señal térmica no era reflectante, era interna. El objeto no se calentaba con el sol, sino que generaba energía desde su interior. El pulso se repetía cada 33 segundos, perfectamente sincronizado. No se trataba de la liberación caótica de gas, ni de los efectos erráticos de la radiación solar. Algo en su interior producía energía. No era solo energético, era activo. Durante días, los científicos de la NASA analizaron los números una y otra vez, convencidos de que debía haber un error. Pero los datos se mantuvieron constantes. Los cambios de temperatura seguían un ritmo preciso y algorítmico, casi como información codificada. Entonces llegó otro descubrimiento. El análisis espectral reveló bandas de energía estrechas y concentradas. Estas emisiones no se dispersaban como la luz estelar natural. Estaban organizadas y dirigidas, de forma similar a las frecuencias utilizadas en los sistemas de comunicación. Patrones que implican una intención, una transmisión. Al principio, los investigadores sospecharon que se trataba de señales humanas reflejadas, ecos de nuestras propias emisiones que rebotaban en el objeto. Pero las frecuencias no coincidían con nada que hayamos enviado anteriormente. La estructura estaba invertida, no nos respondía. Existía antes de que la notáramos. Equipos de la ESA y la NASA procesaron los datos mediante transformadas de Fourier, eliminando el ruido cósmico para exponer la señal subyacente. Lo que emergió fue inquietante. Bajo la interferencia se escondía una estructura, una repetición matemática demasiado exacta para ser accidental. Un patrón que ningún proceso natural conocido podría producir. Era orden oculto en el caos. Algunos creían que era una baliza. Otros pensaban que era telemetría, información enviada a otro lugar. Pero el detalle más inquietante no era el contenido, era la consistencia. Durante semanas de observación, el pulso no cambió. No se debilitó, no se desvió, no reaccionó a la radiación ni a las fuerzas gravitacionales. Permaneció estable e intencional, vivo o imitando cuidadosamente la vida. Entonces, al 43º día, todo cambió. El brillo del objeto aumentó casi un 40% en menos de 2 minutos. Su calor interno se disparó, extendiéndose hacia afuera como un sistema en marcha. Momentos después, su trayectoria cambió, solo ligeramente, menos de 1 grado, pero innegablemente deliberada. El 3' Atlas ya no seguía solo la gravedad, estaba ajustando su rumbo, desplazándose sutilmente hacia el sistema solar interior, no directamente hacia la Tierra, pero lo suficientemente cerca como para ser inconfundible. La precisión descartaba la casualidad. Dentro del centro de mando Webb, el asombro dio paso a la inquietud. Lo que antes se había clasificado como una roca era ahora una presencia. Utilizando herramientas avanzadas de descomposición espectral diseñadas para buscar firmas orgánicas en mundos distantes, los investigadores reanalizaron las emisiones. Lo que encontraron silenció la sala. Integradas en los patrones de energía había fluctuaciones que se asemejaban a la resonancia biológica, frecuencias que reflejan los ritmos de los sistemas vivos. No ADN, no proteínas, algo más fundamental. Oscilaciones consistentes con la forma en que la vida responde a los estímulos. La luz de Trestremet Atlas no rebotaba simplemente en metal o hielo. Se modulaba, cambiaba y reaccionaba, como un tejido bajo observación. La conclusión a la que llegó fue casi imposible de aceptar. Podría no ser solo una máquina, podría estar viva. Durante días surgieron debates interdisciplinarios. ¿Podría existir la vida sin la biología? ¿Podrían los sistemas electromagnéticos imitar el comportamiento de los seres vivos por casualidad? La respuesta pareció llegar cuando Webb detectó un colapso repentino en la señal. Los pulsos se detuvieron, las emisiones de calor se desvanecieron. Sin embargo, el objeto no desaceleró, continuó su trayectoria, suave y controlada, como una criatura que contiene la respiración. ¿Se escondía? ¿Sabía que lo estaban observando?
Comenzó a circular una hipótesis escalofriante. ¿Y si respondiera a la propia observación? ¿Y si cada especie inteligente que intenta estudiarlo desencadenara este estado latente? Eso significaría que no fuimos los primeros en encontrarlo. Luego, la evidencia llegó más cerca. Los sensores de la anomalía del Atlántico Sur, la región más débil del campo magnético terrestre, detectaron perturbaciones. Aparecieron ondas electromagnéticas, perfectamente sincronizadas con fluctuaciones previas de 3 Wimbre Atlas. El campo magnético terrestre estaba reaccionando. Ningún asteroide ni cometa había tenido jamás una influencia tan fuerte en nuestro planeta desde tan lejos. La implicación era inevitable. Se había formado algún tipo de resonancia, un vínculo. No solo se acercaba a nosotros, ya estaba interactuando. Investigadores independientes comenzaron a publicar artículos anónimos en línea, proponiendo una última idea inquietante. ¿Qué pasaría si 3 Protozoanas se le hubiera construido, sino que hubiera nacido? Una inteligencia consciente que emergiera no de células, sino de plasma, energía y campos magnéticos. Una forma de vida moldeada por fuerzas que apenas comprendemos. La vida como un patrón electromagnético, nacido no del ADN, sino de las propias estrellas. Si eso fuera cierto, entonces no se trataba de una sonda. Era una entidad. Una forma de vida capaz de vagar entre galaxias, oculta entre escombros interestelares, latente hasta que un observador finalmente la percibiera. Y ahora había sido vista. Los datos gravitacionales de Webb revelaron algo aún más inquietante. El espacio que rodeaba el objeto se curvaba de maneras que desafiaban su masa calculada. La lente gravitacional era mucho más intensa de lo debido, como si algo invisible estuviera deformando el espacio-tiempo. Parecía un motor invisible que manipulaba la gravedad, sin reaccionar a ella. La especulación se extendió rápidamente. ¿Utilizaba la gravedad como medio de movimiento? De ser así, se trataba de tecnología o biología, tan avanzada que la diferencia ya no importaba. No era una nave impulsada por motores, sino un sistema vivo deslizándose por el tejido del espacio. Entonces sucedió. Un fragmento se separó del borde posterior de 3 Prima Atlas, pequeño, silencioso, de forma perfecta. Webb captó su contorno con claridad. Superficies lisas, ángulos agudos de 90 grados, simetría cristalina. Nada natural en el universo se forma así. No irradiaba calor, ni luz, nada en absoluto. En cambio, lo absorbía todo. Los científicos se esforzaron por describirlo, y finalmente lo llamaron un fragmento de sombra que olvidó cómo desvanecerse. Las lecturas químicas profundizaron el misterio. El material contenía aleaciones desconocidas en la Tierra, configuraciones atómicas que no encajaban en ningún punto de la tabla periódica. No se trataba de restos accidentales. Había sido construido o desarrollado. El fragmento actuaba como un espejo sin reflejo, una presencia que parecía observar tanto como ser observado. Se movía por sí solo, manteniéndose a una distancia precisa detrás del cuerpo principal, como si estuviera conectado por un control invisible. Aquí es donde el miedo se transformó en algo más profundo, algo existencial. ¿Y si el objeto no fuera una amenaza en absoluto? ¿Y si existiera para despertar, para guiar la vida hacia su siguiente fase? Quizás así es como la inteligencia se propaga por el universo, no por azar, sino por contacto, no por conquista, sino por invitación. Siempre hemos imaginado el primer contacto como naves o mensajes, pero tal vez llega como silencio. Tal vez llega como un cambio sutil en nuestro interior, una agitación de algo más antiguo que la humanidad misma. Nuevas mediciones pronto mostraron que el objeto estaba desacelerándose, no debido a fuerzas externas, sino por decisión propia. Su emisión de energía se estabilizó dentro de un rango consistente con la interacción atmosférica, no con la Tierra, sino con Europa. Las proyecciones internas de la NASA indicaban que pasaría a menos de 1000 kilómetros de la superficie lunar. Si liberaba algo allí, energético o biológico, podría penetrar la capa de hielo y alcanzar el océano subyacente, un océano sellado durante millones de años. Piensa en lo que eso significaría: la vida despertando bajo el hielo, no por casualidad, sino intencionalmente. La humanidad podría estar presenciando la creación de una nueva biosfera, sembrada por la misma inteligencia que una vez influyó en la nuestra. Y quizás ese siempre fue el propósito. 3 Primes Atlas podría no pertenecernos ni preocuparse por nosotros en absoluto. Podríamos ser solo uno de los innumerables jardines a lo largo de su interminable camino entre las estrellas. Para él, la vida podría ser arte, un patrón expresado en mundos. Somos solo una pincelada entre miles de millones. A medida que el objeto se alejaba de nuestro alcance, deslizándose una vez más hacia las profundidades del espacio, una comprensión persistió. Nuestra historia podría no haber sido realmente nuestra. Quizás fue escrita hace mucho tiempo por fuerzas que nunca comprenderemos del todo. Los datos finales capturados por el Webb, justo antes de que el objeto desapareciera de la vista, mostraron un breve destello. 3 pulsos de luz, espaciados uniformemente y perfectamente sincronizados. Los astrónomos lo descartaron como una interferencia.
pero para quienes habían seguido el misterio desde el principio, se sintió diferente, como una firma, un reconocimiento final desde la oscuridad. No es una amenaza, no es una advertencia, solo un recordatorio de que en la vasta quietud del universo, algo escucha, algo observa, y quizás, pacientemente, algo espera a que finalmente lo comprendamos. Desde conspiraciones susurradas hasta teorías que afirman que es anterior al Sol, la trayectoria del cometa 3' Alas ya ha transformado nuestra percepción de los visitantes interestelares. El cometa 3' Cos, identificado por primera vez en 2025 por el telescopio del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides en Chile, se convirtió rápidamente en el centro de una intensa curiosidad y una amplia especulación. Desde su detección, los astrónomos observaron características que lo diferenciaban, planteando la posibilidad de que fuera más antiguo que el propio sistema solar. El objeto atrajo la atención de inmediato debido a su inusual comportamiento, que incluía aceleración no gravitacional, una pronunciada anticola que apuntaba hacia el Sol, y un brillante pico visual que se extendía en dirección opuesta a sus colas primarias de polvo y gas. Su composición química resultaba desconocida, y su tamaño y brillo parecían incompatibles con las expectativas para un objeto que viajaba en una trayectoria hiperbólica sumamente inusual. Estas primeras observaciones sugirieron firmemente que 3' Atlas se originó más allá de nuestro sistema solar. Los objetos interestelares son cuerpos celestes que se forman fuera de nuestra vecindad planetaria y posteriormente la atraviesan. A diferencia de los planetas, asteroides y cometas, que comparten un origen común y una composición material similar dentro del sistema solar, los visitantes interestelares suelen presentar características químicas distintivas. Estas diferencias ofrecen pistas poco comunes sobre los componentes fundamentales de la materia, procedentes de regiones del universo mucho más allá de la observación directa, lo que ayuda a los científicos a comprender mejor tanto los entornos de los que provienen estos objetos como las condiciones iniciales del propio universo. Investigaciones más recientes han profundizado aún más en estas implicaciones. Nuevos análisis sugieren que el cometa 3' Atlas podría no solo ser anterior al Sol, sino también ser el objeto interestelar más antiguo jamás observado. Un equipo de investigación dirigido por Michelle A. Bannister, profesora asociada de la Universidad de Canterbury, examinó tanto datos observacionales como modelos teóricos del cometa en colaboración con investigadores de la Universidad de Oxford. Sus estimaciones sitúan la edad del objeto entre 8.000 y 14.000 millones de años. En comparación, el sistema solar tiene aproximadamente 4.6 mil millones de años, lo que significa que 3' Atlas podría ser mucho más antiguo que todo lo que orbita nuestro Sol. Estos hallazgos, publicados en revistas como Monthly Notices of the Royal Astronomical Society Letters, The Astrophysical Journal Letters y Astronomy and Astrophysics, desafían las suposiciones tradicionales sobre los objetos interestelares. Además, brindan una oportunidad excepcional para estudiar el material primigenio formado mucho antes de la existencia del sistema solar. Cada nueva observación tiene el potencial de revelar información sobre las condiciones físicas del universo durante sus inicios. Cuando el cometa se observó por primera vez en julio de 2025, se describió como una nube de polvo en forma de lágrima que rodeaba un núcleo sólido y helado. Inicialmente catalogado como SAGE 2025 N1 Atlas, posteriormente se le designó 3i Atlas, lo que refleja su estatus como el tercer objeto interestelar jamás descubierto. Los dos ejemplos anteriores fueron Oumuamua en 2017 y 2 Amber I Borisov en 2019. La observación fue reportada por primera vez por las instalaciones Atlas, financiadas por la NASA, y el objeto alcanzó una distancia de aproximadamente 270 millones de kilómetros de la Tierra, su punto más cercano durante su paso por el sistema solar. Esta proximidad permitió a los científicos realizar estudios detallados. Un grupo de investigación asociado al proyecto Breakthrough Listen de la Universidad de Oxford utilizó el telescopio Robert Kager Bird Green Bank de 100 metros para buscar posibles tecnofirmas, señales de radio de banda estrecha que podrían indicar actividad tecnológica. Utilizando 4 receptores sintonizados entre 1 y 12 GHz, el equipo analizó las ondas de radio reflejadas por el cometa. Los resultados no mostraron evidencia de señales artificiales, lo que llevó a los investigadores a concluir que 3' Atlas es un cometa natural con una composición química inusual, pero no artificial. Las tecnofirmas, a menudo denominadas marcadores tecnológicos, son indicadores mensurables de tecnología avanzada y se consideran posibles indicios de vida inteligente. En declaraciones a Space.com, Benjamin Jacobson Bell, investigador principal de la Universidad de California en Berkeley, explicó que estudios previos ya demostraban que 3' Atlas se comporta como un cometa típico. Según Bell, sus observaciones confirmaron que no emite señales tecnológicas y que los datos coincidían con las expectativas para un objeto interestelar natural, sin ofrecer resultados inesperados. A pesar de este consenso científico, 3' y Atlas sigue intrigando tanto a investigadores como a teóricos de la extraterrestre.
para aumentar la especulación, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos, respondió a una solicitud amparada en la Ley de Libertad de Información, FOIA, sobre informes o evaluaciones del cometa, declarando que no podía confirmar ni negar la existencia de dichos registros. Esta respuesta avivó el debate. Al comentar sobre el asunto, el profesor de ciencias de Harvard, Avi Loeb, señaló en su blog que resultaba sorprendente que la información sobre un cometa claramente identificado se considerara confidencial, especialmente considerando que funcionarios de la NASA habían declarado inequívocamente en una conferencia de prensa el 19 de noviembre de 2025 que 3 Spark Atlas es un cometa de origen completamente natural.